vamos a considerar todo esto. Recién tuve un problema, así que bueno, vamos a tratar de comenzar ahora. ¿Ok? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Fernando Galimberti Sí. habla. ¿Quién? El parcial es el 22, ¿no? La O el semana del 20. 22. ¿Quién habla? Ah, la semana del 22. Sí. ¿Qué día? El viernes. Ah, ok. No, tenía el 22, pero me parecía raro. Gracias. No, no, no. O sea, todas las actividades, lo que se ha tratado de hacer es que estén en el, ¿cómo se llama? En la misma, puta madre. Un marrón medio bisón oscuro, cote redondo, muy lindo. Ay, curioso, que sea el 22 también. El 22, no, el 22 va a ser la teórica. Qué bien, boludo. Mucho mejor. Yo igual tengo el jueves electro, pero no está complicado electro. Son pocos problemas de la vida, pero menos mal, boludo. Sí, hay una banda, 2 semanas, boludo, 2 semanas. Ay, curioso, que sea el 22 también. El 22 no, el 22 va a ser la teórica. Qué bien, boludo. Mucho mejor. Yo igual tengo el jueves electro. ¿Podemos esperar 5 minutos, muchachos? Fernando, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Para estudiar para el parcial con los trabajos prácticos, ¿nos alcanza? ¿Está bien eso? ¿Nos debería alcanzar para estudiar de ahí? Sí, recién les había comentado es que tomo siempre lo que se dicta en clase, no hay ninguna, no sería honesto de mi parte tomarles algo distinto, no se pueden encontrar con ninguna sorpresa, chicos. O sea, los ejercicios de empuje que les dimos, todo, es lo mismo que les pienso tomar. Ahí se ve, muchachos. Sí, se ve. Sí, se ve. Lo primero, vamos a empezar a repasar lo que yo les decía, viste que tengo por costumbre tomar lo que doy, ¿sí? Entonces, más o menos en el día de hoy lo que vamos a repasar es 3 de los temas que son más frecuentes y después en la próxima clase los que siguen, junto con la práctica esa del parcial. Por lo tanto, un elemento que siempre, algo que se toma siempre, es propiedades físicas. Entonces vamos a repasar un poco de propiedades físicas. Supongamos que tenemos 2 placas, ¿sí? Y en el medio de esa placa, lo que yo tengo es una lámina que la estoy moviendo con una velocidad v, ¿sí? Y lo que siempre habíamos dicho es que nosotros trabajábamos con fluidos newtonianos que respondían a la ley de Newton,
en el cual este delta E es la separación entre la placa, ¿sí? Esto vendría a ser la diferencia de velocidades, en el cual lo que nosotros teníamos que trazar siempre era el diagrama de velocidades. ¿Ok? Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces lo movíamos y lo que íbamos a tener en sentido contrario a esta dirección sobre la placa eran las fuerzas tangenciales, ¿sí? Que tendían a retrasarme el movimiento de la placa que yo estoy arrastrando. No quiere. Esto lo tengo sobre la placa que estoy arrastrando, y esto mismo por acción y reacción se están produciendo en las placas que no están en movimiento, que están fijas. ¿Por qué les traigo esta colación? Porque esta es la fórmula que aplicamos permanentemente con un fluido newtoniano. Los diagramas que vamos a utilizar nosotros los vamos a considerar lineales, porque el espesor de las placas, el espesor o la distancia entre las placas donde está contenido el fluido es chico, por lo tanto, diagramas parabólicos o hiperbólicos de velocidad, el perfil de velocidades no lo vamos a considerar, solo lo vamos a considerar como un diagrama lineal, de ninguna otra forma. Ahora, ¿esto por qué se los traigo? Se los traigo como introducción a este ejercicio, ¿ok? Entonces, lo que nos están pidiendo es saber cuál es el par de torsión, ¿sí?, que yo tengo que aplicar para que este cilindro intermedio es... esperen que me estaba olvidando de algo. ¿Se ve ahí el láser, Sechi? Sí, sí, se ve. Bueno. Si se fijan, yo estoy aplicando, tengo un cilindro exterior, es como supongamos que tengo una pieza fundida, y adentro de la pieza fundida hice un hoyo de forma cilíndrica. Adentro de acá, en lo que vendría a ser el cilindro 2, ¿sí?, el cilindro 2 y el cilindro 1 exterior están fijos. Y lo que estoy moviendo es un cilindro cuyo espesor lo considero despreciable. ¿Ok? Entonces, sobre ese cilindro que les estoy marcando acá, yo aplico un momento torsor y lo hago girar, ¿sí? Y lo que me están pidiendo es cuál es el momento torsor que tengo que aplicar sobre ese cilindro para que gire a 30 revoluciones por minuto. Fíjese que está diciendo el enunciado que el cilindro 1, el de afuera, y el cilindro 2, el que está por adentro, ¿sí?, están fijos. La longitud del cilindro en profundidad con respecto al plano del dibujo son de 450 milímetros, o sea, 0,45 metros. No tenemos que considerar los efectos de los extremos. ¿Por qué? Porque si esto estuviera así, y yo tengo un cilindro interior, este cilindro interior, acá en la base, como en uno de los ejercicios que nosotros hicimos, tendríamos que tener en cuenta que ahí hay un diagrama de velocidad y una tensión tangencial que se estaría produciendo sobre la base. Entonces, nosotros acá en este caso no estamos considerando nada de eso. ¿Ok? Entonces, tenemos como dato que el radio entre el centro del cilindro interior 2 y este cilindro, que tiene espesores como si fuese una lámina, tiene 15 centímetros, y el espesor 1 entre el cilindro interior y este que está en el medio girando, y entre este que está girando y el cilindro exterior, son 3 milímetros. Lo que me está diciendo como dato el problema es que tengo un momento de 4 newtons por metro y está a 30 revoluciones por minuto.
de acuerdo a las hipótesis que nosotros habíamos hecho siempre, vamos a aplicar la ley de Newton. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que trazar es el diagrama de velocidades. Si se fijan, ¿por qué les hice lo de la placa que estaba circulando, que estaba siendo arrastrada entre dos placas fijas? Porque fíjense que en este problema es el mismo caso que yo les acababa de presentar en el esquema anterior. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo, Petrulio? No sé si lo pronuncio bien, Inés. Disculpa, yo tengo una duda. ¿Pueden encender las cámaras, muchachos? Así veo si están o no están, porque si no... ¿Ok? Enciendan las cámaras, por favor. Bien. ¿Quién tenía una duda? Yo, Vizcaya, que para que tengo la cámara la tengo tapada. ¿Quién habla? Vizcaizaque. Sí. Bueno, está bien, Vizcaya, que dale. No, aparte quizás estás en una situación, no, estás sin remera, lo que sea. Olvídate. No, no. No, pero ¿saben qué pasa? Por ejemplo, recién hablé. No contesta. No sé si está la persona ahí y... No, bueno, mi duda es más que nada, ¿Quién habla? Vizcaizaque, ¿Vizcayaki? sí. A ver Para si plantear te ubico. el diagrama de, digo, o sea, sí, el campo de velocidades, ¿Qué pasa con el campo de velocidades? eh, no entiendo bien cómo lo diagramás, porque va, Te escucho, claro, dale. o sea, lo que gira es el cilindro del medio, digamos, No. Espera que te lo voy a dibujar. o sea, la lámina. Yo tengo este cilindro en el centro que está fijo, ¿sí? Y después tengo otro cilindro exterior, este es el que gira, perdón, este es el que está girando a una velocidad W, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, eso lo había entendido. este es el radio, ¿ok? Entonces, si yo tengo sobre la pared lateral de este cilindro, ¿qué es lo que a mí me va a aparecer? Me va a aparecer una tensión transversal, ¿de Sí. acuerdo? Después tengo, lo voy a dibujar muy mal, pero sepan disculparme, después tengo el otro cilindro exterior. Este cilindro exterior está fijo. Este también, el del centro, está fijo. Entonces, yo tengo un diagrama de velocidad en este que se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa con la sustancia que está en contacto con una pared? Está ¿Cuál es la quieta, velocidad? cero. Cero. Entonces, nosotros sabemos que es igual a cero. ¿Ok? Ah, claro, sí, no, ahí lo entendí. Ahí me acordé. Entonces, vamos a completarlo a ver si les queda a todos claro. Entonces, fíjate que después tengo este cilindro intermedio. Ese cilindro intermedio se está moviendo a una velocidad de giro W. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a tener? La velocidad en ese cilindro intermedio va a ser W por R. Entonces voy a tener acá una velocidad. Entonces, el diagrama va a ser así lineal. Si yo ahora tomo el cilindro interior, está fijo. Y voy contra el cilindro del medio, que es como si fuese, supongamos que fuese una lata que no tiene casi espesor, y le saqué el fondo, y la hago girar ahí adentro. Entonces, acá me va a girar con velocidad W, y voy a tener este diagrama. ¿Se entendió ahora Sí, el muchas porqué gracias. del diagrama del diagrama de velocidades? Fíjate que por eso había hecho ese paso intermedio de mostrarte dos partes, dos superficies planas fijas, y en el medio el arrastre de esa lámina, que en este caso, en lugar de ser una lámina plana, es este cilindro. ¿Ok? Sí, ¿Sí? perfecto. Muchas gracias. Yo estoy girando con una velocidad W. ¿Ok?
Después lo que voy a tener que esa velocidad W en revoluciones por minuto la tengo que convertir. ¿Por qué motivo yo se lo marco siempre a ustedes? Porque esto muchísimas veces dentro de los parciales lo hacen mal. Entonces tengan en cuenta que yo les estoy diciendo que yo tomo lo que doy. Entonces yo te doy esto, si lo convertís, ya te lo mostré varias veces, no te podés equivocar. Entonces la velocidad te va a quedar en estos términos, ¿ok? Te queda en estos términos y después vos cuando la utilices dentro de las fórmulas te va a quedar desde el punto de vista de unidades en forma homogénea, va a coincidir, ¿ok? Bueno. Fíjense que yo tengo una velocidad 1 y 2, sería del lado izquierdo y del lado derecho. Quizás esto para que sea más claro, o sea, del lado interior y del lado exterior. ¿Ok? Tengo esta velocidad. Yo qué es lo que voy a tener? Por cada unidad de superficie, por cada elemento diferencial de superficie, voy a tener el elemento diferencial de superficie por la expresión de la tensión. Y voy a tener tensión del lado interior. Voy a tener tensión del lado interior y del lado exterior del cilindro. Por lo tanto, lo que yo voy a sumar es la tensión del lado interior y la tensión del lado exterior del cilindro, multiplicado por el diferencial de área. ¿Ok? El momento torsor, si se fijan cómo está dibujado, acá ustedes lo tienen, está formado por ese par de fuerzas. ¿Y cuál es el momento torsor? El momento torsor, si se fijan, es el diferencial de esa fuerza sobre el elemento que está tanto a la suma del lado interior como del lado interior por el radio. ¿De acuerdo? Si yo lo integro a lo largo de toda la superficie, ¿y cuál va a ser esa superficie, Galimberti? La A ver si superficie en tenés. contacto con el fluido. Exactamente, la superficie en contacto con el fluido son las paredes laterales. Entonces, imagínate una lata de cerveza que le sacaste la tapa y le sacaste la base, y la haces girar ahí adentro. Entonces, lo que te están pidiendo a vos es, ¿cuál es el momento torsor que vos tenés que aplicar para que esa lata gire adentro del fluido? Entonces, ¿dónde le integrás? No le integrás sobre la base, le integrás solamente por la superficie lateral. ¿Y cuál es la superficie lateral? Diámetro por pi, ¿sí? Por L. ¿De acuerdo? Igualmente tendrías la superficie interior y la exterior, ¿no? Claro, ¿y cómo consideraste la superficie interior y la superficie exterior? Fíjate lo que te estoy redondeando. Prácticamente iguales, ¿o no? Son iguales porque vos consideraste que eso es muy finito, es como una lata de cerveza, vos tenés menos de 1 milímetro, ¿ok? Entonces no consideras el espesor. Pero fíjense lo que les acabo de marcar acá, que esto es la suma B1 sobre 1 y B2 sobre 2, es la suma de las tensiones del lado interior y del lado exterior de la lata. Sí, claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo integro, acá abajo que les estoy marcando, voy a obtener este momento torsor. El momento torsor me lo dieron como dato. Lo que me están pidiendo a mí es cuál es la viscosidad. Y la viscosidad, después de despejar en el momento torsor, que ya es dato, reemplazando los valores, obtengo esto, que es la expresión de mi viscosidad. He tomado muchas veces ejercicios en los cuales trabajamos sobre cilindros, estaba también el problema de viscosímetros y demás. ¿Ok? Entonces, este es un pequeño repaso en el cual lo que ustedes vieron acá es el diagrama de velocidad, el perfil de velocidad, ¿sí? Después vas a tener, como queda expresado acá, una tensión. Véanlo así, a ver si ahora quizás queda más claro. Supongamos que tengo un elemento así,
Entonces yo voy a tener de acá del lado de adentro una fuerza y voy a tener otra fuerza del lado de afuera. ¿Esto qué vendría a ser? Mu por B2 sobre 2. Y esto es mu por B1 sobre E1. La suma de estos dos es, y esto sería diferencial de tau, ¿no es cierto? Por el diferencial de tau del lado de afuera, por el diferencial de tau. Esto vendría a ser, este diferencial de tau total es el diferencial de tau 1 más el diferencial de tau 2. Entonces, la lata tiene fricción, que la fricción esa tangencial, producto de la viscosidad, del lado de adentro y del lado de afuera, de los dos lados. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Se suman las fricciones de los dos lados. Exactamente, se suman las fricciones de los dos lados. El lado interior está sometido a la fricción con el fluido, y el lado exterior de ese cilindro, por decirlo como les decía la lata, también del lado de afuera tiene la tensión tangencial, ¿sí?, que le está aplicando. ¿Ok? Esto se los envío después de sacarle todo esto que rayé. ¿Ok? Así que lo van a tener también. Este sería como el ejercicio más complicado de viscosidad, ¿o no? No, yo te diría que les di más complicados. Lo que pasa es que esto tiene como una vuelta de tuerca en el cual vos estás tomando la fricción interior y la fricción exterior. Por eso antes de darle les di. Por eso antes de eso les di el ejercicio. No estamos teniendo suerte, muchachos. Ahí volvió. ¿Se acuerdan que yo les había dado el ejercicio de las dos placas? Y tenía la placa esta en el medio que yo la arrastraba. Es eso mismo. Esta placa que está en el medio tiene una Sí, fuerza claro, tenés tangencial de un lado y la fuerza tangencial del otro lado. Si ustedes esto que les estoy dibujando lo enrollan, ¿sí?, y hacen una lata, es la misma situación. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, del lado de dentro y del lado de afuera, que vendría a ser la parte de arriba de esto y la parte de abajo de esto, es el mismo ejercicio, únicamente que te asusta porque es con un cilindro. Una duda de ese problema que no llegué a leer bien, que era E1 y E2. ¿Son los radios? No, E1 y E2 son los espesores Ah, perfecto, sí, sí. del fluido. Fíjate acá tenés E1 y E2. Es el espesor. Siempre que estés hablando de viscosidad, lo que te va a importar es el espesor de la capa fluida. Perfecto. ¿Ok? A ver, vamos a ver esto. Bueno. Acá, ¿qué es lo que tienen? Ustedes han trabajado con, supongamos, con embragues o consideren esto, son dos cilindros, ¿ok? Este cilindro de arriba, ustedes consideren como alternativa que en lugar de ser ese cilindro, ese disco, esto puede llegar a ser, ¿saben qué? Un generador de una turbina hidráulica. Esto que tienen puesto arriba puede tener un peso de 450 toneladas, que vendrían a ser los generadores que están en Yacyretá. Y acá abajo,
para que gire, esto sería más o menos así. Vos tenés un terrible generador que tiene ese peso que está unido acá arriba con la turbina, lo hace girar en este sentido. Esto tiene cojinetes de empuje acá al costado y sobre todo acá abajo. Porque vos dejaste de hacer girar la turbina, ¿y qué pasa con la turbina? El generador. El generador se baja. Acá, abajo donde les estoy dibujando, ustedes tienen que poner un aceite muy especial, muy especial, porque más o menos girando a unas 150, 200 revoluciones, nada más, por minuto, un elemento que tiene 400 toneladas de empuje, imagínense las características de este aceite. Y este aceite quizás tiene 3 o 4 milímetros de espesor nada más, ahí abajo. Y arriba tiene cientos de toneladas. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que les estoy planteando ahora es, vos tenés acá arriba un eje, es como si fuese un embrague. Entonces, vos tenés un eje que gira y un eje que está quieto. Entonces, lo que te está diciendo es, una película uniforme de aceite de 0,1 milímetro de espesor, siempre que vean es el espesor, separa dos discos, ambos de 200 milímetros de diámetro y montados coaxialmente. Montados coaxialmente sería que tendría un eje en común. ¿Ok? Despreciando los efectos de borde, calcular el par torsor necesario para hacer girar a uno de los discos en relación a una velocidad respecto de otro de 7 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque este disco de abajo, ¿sí?, como tiene un fluido acá en el medio, entre ambos, tiende a producir, si vos estás haciendo girar el disco de arriba en este sentido, vas a tener un momento resistente, M resistente en el otro sentido. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta que las tensiones que se están produciendo producto de la viscosidad tienden a resistir el movimiento. ¿Ok? Es la fricción entre las distintas partículas del fluido. ¿Ok? Entonces, dicho esto, bueno, acá pasamos a los datos del problema, en el cual tengo un radio de 100 milímetros, revoluciones por minuto, 7. Fíjense que acá les vuelvo a poner, de modo tal de que no se equivoquen, que es la transformación de revoluciones por minutos a la velocidad. ¿Ok? Y después tengo como dato la viscosidad, 0,14 newton por segundo por metro. ¿Cuáles son las hipótesis básicas para trabajar en esto? Lo de siempre, la capa de fluido, lo que está alrededor del fluido, no tiene desplazamiento relativo. Entonces, la capa de fluido, toda donde les estoy rayando, toda acá en el disco inferior, no tiene movimiento. Y la capa que está en contacto con el fluido superior tiene movimiento. O sea, no tiene movimiento con respecto... Oh, qué raro. No tiene movimiento con respecto al fluido superior. Ahora en 10 minutos se va a acabar, ¿no? No tiene movimiento con respecto al disco superior, pero con respecto al disco inferior se está moviendo a 7 revoluciones por minuto. ¿Ok? Después, la velocidad de giro es constante. ¿Qué significa? Que si yo es constante no tengo aceleración, o sea que la fuerza, el momento resistente con el momento torsor que le estoy aplicando son iguales. ¿Sí? Entonces, ahí, al ser iguales, no hay fuerza resultante, no hay aceleración. La velocidad es constante. Y lo de siempre, que estamos trabajando con un fluido newtoniano. Obedece a la ley de Newton. El desarrollo, fíjense que yo lo que estoy viendo ahora es en planta el cilindro, el disco de arriba. Entonces, estoy girando con una velocidad W. Fíjense el sentido de la velocidad. El sentido de la velocidad es el sentido a favor de las agujas del reloj. ¿Ok? ¿Se ve ahí el cursor, el mouse? ¿Al lado Sí, se ve el mouse? Bueno, entonces Sí, fíjate. Bueno, ahí vino. Fíjate, está girando en este sentido. ¿Qué
qué momento la tensión de fricción, la viscosidad, me va a producir un momento en el otro sentido. Fíjense que si estoy moviéndome en este sentido, la fricción, la tensión tangencial me tiene que ir en sentido contrario. ¿Ok? Y fíjense en lo del diagrama de velocidad. Véanlo esto con detenimiento. Entonces, yo el total y estas que aparecen acá es el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza que está sobre la superficie del disco. ¿Y esto que lo tengo que integrar? Para sacar el momento torsor. Lo tengo que integrar, fíjense acá abajo, entre 0 y R. Después, ¿cuál es mi diferencial de fuerza? El diferencial de fuerza es el que tengo acá. ¿Y cómo calculo mi diferencial de fuerza? Es la tensión tangencial, producto de la viscosidad, de la fricción de la viscosidad, por el diferencial de área. ¿Y este diferencial de área cuánto vale? Acuérdense que era 2pi por R, y esto es el diferencial de R. Esto es el diferencial de área. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que haber visto en análisis 1, no tienen que tener problema. Entonces, el diferencial de momento es el diferencial de R por, y este es el radio variable. Yo tengo que integrar entre R igual a 0 hasta este punto, que vendría a ser R mayúscula, que es el radio exterior. Esta es mi expresión. Entonces, este es el diferencial de área y este es tau. Esta es la expresión del diferencial de momento. ¿Ok? Yo tengo que la tensión tangencial, la expresión conocida por todos nosotros, que es la ecuación de Newton. ¿Cuánto valía delta B? Si yo tengo que lo integro a lo largo de todo el disco, esto es R, esto es 0. Porque en el punto central es igual a 0 la velocidad. ¿Ok? Esto es lo que voy a tener. La velocidad, ¿qué es? La velocidad lineal en el punto correspondiente. Es W por R. Lo reemplazo acá. Y después, esta es la expresión del diferencial de momento, lo integro a lo largo de toda la superficie del disco, reemplazo y obtengo el resultado final, que es el momento torsor que yo le tenía que aplicar. Entonces, ¿cómo es esto? Tengo un disco arriba que gira, tengo otro disco abajo, el fluido que está en contacto con el disco inferior no tiene movimiento con respecto al disco, el que está arriba no tiene movimiento con respecto al disco, ¿ok? Y yo tengo que, este es el diferencial de E, ¿de acuerdo? Este se está moviendo a una velocidad que es W por R, y de esa manera yo obtengo la tensión tangencial del movimiento, que es la viscosidad. Otro ejercicio que podemos llegar a tomar es esto. Yo tengo un elemento que se me desplaza por un plano inclinado. Ese problema del plano inclinado ya se lo dimos. Entonces, esto se está desplazando con una velocidad v, tiene un peso g, que es igual al volumen por gamma. Tengo este componente, y en la dirección esta de v, vamos a cambiarle de color. Esto vendría a ser la fuerza horizontal, por decirlo de alguna manera. Esta es la fuerza vertical, y esto se me desplaza con una velocidad v. Entre la superficie, si yo tengo el fluido acá abajo, en contacto con el plano inclinado, no se mueve. Y el fluido en contacto con el cubo que se desplaza, sí se está moviendo. Entonces, si lo ampliamos esto, es así. Entonces, el fluido acá está quieto, y el fluido acá está quieto con respecto al cubo,
te referís a la y simétrica. se mueve a esta velocidad v. ¿Cuál es el diagrama de velocidad? El diagrama de velocidad es este. Esta es la velocidad en coincidencia en la capa en contacto con el cubo. Y acá, en este punto, la velocidad es igual a 0. Revísenlo porque una vez tomamos una polea y era un cubo que se movía con respecto a otro, acá con una velocidad y arrastraba el que estaba del otro lado. ¿Ok? Bueno, esto sería por ahora, muchachos, el tema de propiedades físicas de las sustancias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo te puedo hacer una Yo pregunta. una pregunta. Las que quieran, muchachos. Cuando estás calculando la tensión, ¿me lo puedes ¿Quién está mostrar? hablando, por favor? Tobías. No tengo camarita, si no la prendería. Dale, está bien, no, está bien. La, Disculpen, a veces es para estar en contacto con alguien. Les agradezco la gentileza. Decime. Cuando estás calculando la tensión, ¿lo puedo ver? Ahí en un momento pones un término que no entiendo por qué lo pones. ¿Cuál? Más arriba, en el del embrague. Ahí, cuando estás calculando la tensión, cuando pones por la ley de Newton, más abajo. Sí. En el denominador pones el espesor. Y yo pienso que estás recorriendo el disco en el sentido del radio. No entiendo por qué no pones el radio en vez del espesor. No, porque lo que pasa es que vos siempre el espesor. Yo tengo el disco este acá. ¿Sí? Disculpad la mala calidad del dibujo. Y acá tengo el otro disco abajo. ¿Sí? Yo esto lo integro a lo largo de todos los círculos concéntricos. ¿Ok? Para tomar la totalidad de la superficie del disco. ¿Ok? ¿Hasta ahí me seguís? Que vendría a ser esto. Sí, lo entendí. Yo, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy mirando el disco de arriba y lo estoy mirando desde abajo. Entonces, ¿qué me da? Un círculo. ¿Ok? Yo tengo que considerar acá, a esta distancia R, si yo integro, ¿cuál es el elemento de superficie? El elemento de superficie es igual a 2pi por R por el diferencial de R. Este es el diferencial de R, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo tengo que hacer a lo largo de todo, o sea, después tomo otro y también tendría que hacer esto mismo, o sea, lo tengo que calcular a lo largo de toda la superficie. ¿Ok? Pero este disco de arriba se me movió con respecto al disco de abajo.